Esta es la historia real de El Orfanato del Horror. Hace un tiempo nos llegaron rumores sobre un nefasto caso en Rivadavia. Se comentaba que cerca de la intersección de la calle Irrazábal y la ruta provincial 50, la antigua ruta nacional 7, había una casa que llevaba años tratando de ser vendida y no se podía vender por los sucesos que en el pasado habían acontecido. Fuimos a este lugar y nada trascendental había para contar, por lo que nos pareció que era una fábula. Al cabo de 2 semanas, sonó el teléfono. Nos llamó alguien, vamos a guardar su nombre en reserva, y nos dijo: tengo muchas cosas para contarles y algo espeluznante para mostrarles. ¿Por qué no vuelven? La casa de esta persona estaba a varios kilómetros de Irrazábal, sobre la ruta 50. Era una mujer, viuda, vivía sola. Ella nos decía que tenía 89 años, pero nosotros le dábamos al menos 6 años más. Su cara estaba adornada con profundas arrugas, con el paso y el peso de los años. Todo su semblante era raro, era denso. Tenía ganas de hablar, pero en sus ojos había una mezcla de miedo, espanto y horror. Entramos a la cocina de la vieja casa. Sobre la mesa tenía una especie de baúl cerrado. Comenzó su historia, la historia del Orfanato San Juan. Así comenzó su relato, mientras de ese baúl sacaba fotos. Esa casa no se va a vender jamás. Ahí pasaron cosas espantosas, cosas oscuras, de las que nadie quiere hablar. La historia comienza mucho antes de su construcción, cuando esa tierra fue víctima de rituales satánicos. Lo que pasó en el orfanato fue el desenlace trágico, la venganza de aquellos oscuros seres. Pero yo vi todo, yo viví todo. Años después de la Primera Guerra Mundial decidimos venirnos a vivir de Francia a la Argentina. Europa estaba convulsionada. Mi padre temía que pasara lo que varios años después pasó, la Segunda Guerra, la peor. Mi papá era agricultor, mi mamá ama de casa, así que vendieron todo lo que tenían y se vinieron a vivir acá a Mendoza. Lo único que no se vendió fue la cámara de fotos de mi madre, ya que era un objeto muy moderno y suponíamos que en Argentina no iba a existir. Desde muy chica heredé la pasión de mi mamá, por lo que aprendí a tomar fotos y me hice aficionada. A mis 15 años, cuando volvía de mi primer trabajo en el club social del pueblo, pasé por la casa, de noche, a la altura de lo que hoy es la calle Irrazábal. Sentí unos ruidos extraños. Me escondí entre las sombras de los árboles por el miedo a que alguien me vea. Tenía miedo que me robaran la cámara. Un grupo de personas se metió en la calle de tierra. No los pude ver bien, pero continué escondida. Al cabo de unos minutos, los ruidos no venían hacia mí, sino que los traía el viento. Eran murmullos, como gente rezando. Eso me tranquilizó un poco. Salí de mi escondite y fui con cautela hacia el lugar de donde provenían los ruidos, a unos 30 o 40 metros de la ruta. A lo lejos, alcancé a ver unas cuantas personas. El negro de la noche y la sombra se fundía con su vestimenta. Entonces escuché un ruido desgarrador, parecido a cuando mi papá mataba un cordero para comer. Fue un llanto y luego un grito y un golpe seco. Ese sonido me heló los huesos. Comencé a correr hacia mi casa. Esa noche no conté nada a mis papás, pero tampoco pude dormir. A la mañana siguiente volví al lugar. Observé que nadie estuviera por los alrededores y me metí a la finca abandonada. Los yuyos habían crecido por doquier. Había un forraje tupido que separaba la calle de la finca. Encontré un sendero trazado por algunas huellas que decidí seguir. Caminé cruzando la vegetación, descendí por unas piedras y encontré una zona despejada, sin yuyos, sin piedras, rodeada por higueras muertas. No había nada ni nadie, ni siquiera algún objeto que me llamara la atención. Pero en el centro del lugar
Una mancha negruzca decoraba el piso. Me arrimé hacia la mancha, le pasé el dedo. Era una sustancia viscosa. Al flotarla entre mis dedos perdió color y se transformó en rojiza. Deduje que era sangre. De pronto mi corazón empezó a latir. Me sentía observada por cientos de ojos, por las higueras, por toda la zona. Miré para todos lados, pero no había nadie. El ruido del silencio me absorbía. Ni siquiera se escuchaba el canto de los pájaros. Entonces empecé a correr. Corrí hasta que llegué nuevamente a mi casa. Esta vez sí le conté a mis papás, pero ambos minimizaron el asunto. Volví a la casa. Era de noche. Un terror absoluto me invadió. Otra vez el murmullo, otra vez los ruidos. Y ahí los vi. Eran unos cuantos hombres vestidos de negro, encapuchados. Venían murmurando una especie de oración. Se empezaron a acercar hacia mí. En ese momento me escondí detrás de los arbustos y tomé una fotografía. En ella pueden ver lo que vi. 4 hombres que venían hacia donde yo estaba, pero detrás de ellos había más. Calculo que eran 20. Fue entonces cuando pude ver algo. Uno de los hombres sacó de abajo de la manta algo. Lo depositó en el suelo, justo en el lugar donde yo había visto la mancha. Quitó la manta que lo cubría. Fue entonces cuando pude ver quién gritaba. No era un cordero, sino un niño. Otro de los hombres elevó sus manos hacia el cielo mientras profesaba frases en otro idioma y miraba hacia la nada. Poco a poco comencé a sentir cómo mojaba mis pantalones. Jamás voy a olvidar el calor de mi orín corriendo por el frío de mi piel. Entonces, el tercer hombre, el que llevaba una guadaña, lo hizo. Perdón, no quiero dar detalles. Al cabo de unos días, el rumor se presentía en el ambiente. Nadie hablaba, pero todos sabían. Yo fui la última en enterarme. La gota que rebasó el vaso fue la desaparición de Augusto, el bebé de los Pereira. Entonces el pueblo se alzó en una revuelta, policía e iglesia incluida, y fueron al lugar. Varias personas rodearon el lugar, ingresaron por los 4 flancos, sigilosamente llegaron hasta la zona en cuestión y ahí estaban. En un instante de furia, toda la gente atacó al mismo tiempo. Ninguno de los encapuchados corrió, simplemente se quedaron inmóviles mientras la multitud arrasó con ellos. Rápidamente fueron masacrados, se encendió una pira y los arrojaron a todos en ella. El bebé de los Pereira jamás apareció. En la desesperación, el padre del bebé se suicidó, arrojándose a la hoguera. No voy a olvidar los gritos de Pereira y el olor espantoso a muerte que quedó en el ambiente. Aquel que de nena había olido cuando en Francia los soldados incendiaban nuestro vecindario. En ese mismo acto, se prohibió a todos los allí presentes hablar alguna vez de lo ocurrido. Este hecho iba a hundir un pueblo que poco a poco iba creciendo, y lo que se había cometido era una venganza que no tenía nada de legal. Era la perdición para el comisario y todos los demás. Para ocultar bajo las cenizas el nefasto suceso, se decidió construir un orfanato en ese lugar, con ánimos de proteger a los niños desamparados y abandonados. Fue así que se construyó el orfanato San Juan. El orfanato creció rápidamente, pero un día pasó lo peor. Ese día llovía, nubes grises se apiñaban en el cielo, amenazaba con granizo. El viento corría fuerte y yo tenía que ir a la ciudad a hacer unos trámites. Como era de madrugada, un vecino me iba a acercar hasta Mendoza. Cuando pasamos por la puerta del orfanato, vi el auto del comisario. Entonces supuse que algo malo había pasado. Le pedí a mi vecino que me dejase. Preparé mi cámara e ingresé al orfanato sin golpear. Pregunté por Margarita, la directora. Nadie contestaba. Entonces entré. Al llegar a las habitaciones, vi el espanto. Cadáveres desparramados, sin mutilaciones, pero con sus huesos quebrados. A todos les habían retorcido el cuello
y golpeado la espalda, como si los hubieran estampado contra las paredes y los pisos. Era una imagen espantosa, negra, demoníaca. El comisario había pasado por la zona hacia la comisaría y vio las puertas abiertas. Entró y al ver lo sucedido, en un ataque de pánico, había corrido hasta la iglesia a buscar al padre. Olvidó su auto ahí. La desesperación se veía en sus rostros. Los tres estábamos aterrados y atónitos. La señora terminó la historia. Se descompensó. Llamamos a la ambulancia, pero llegó tarde. Murió. Nos quedamos con esta historia y creímos que podía estar fabulando. De todos modos, la contamos. Y en el lugar en el que estaba el orfanato, la policía descubrió que bajo el suelo había una especie de sótano. Al ingresar, un hedor fétido y nauseabundo nos mareó. La humedad de aquel lugar era espantosa. Encendieron la luz y pudieron ver el horroroso espectáculo. En el sótano del que otrora fue el orfanato San Juan, todavía estaban los restos de todos los encapuchados que aquella noche se habían quemado hasta hacerse polvo en la pira, como un mausoleo del diablo, como una burla, como una imagen de terror. Todos ahí, eternos, oscuros, quemados, sigilosos, continuando con su ritual de muerte. Las tres personas que hicimos esta entrevista y que recogimos este material, nos prometimos jamás contarlo. De los tres, solo quedo yo. Por miedo, no voy a decir mi nombre, pero sí quería contar mi historia. Sobre todo, para que de una vez por todas, esos niños puedan descansar en paz. Casualidad, fatalidad del destino, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que los sacrificios humanos existen y decidimos contar la historia para que de una vez por todas la maldición del orfanato del horror se termine para siempre.